Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Oficina del Sheriff Barber. Hola, mi nombre es Valerie Haythorne y trabajo en el Dairy Queen, soy la encargada. Una de mis empleadas no se ha presentado a trabajar esta tarde a las 4, lo que es totalmente inusual en ella. Es una de mis gerentes. Pasé por su casa, llamé a la puerta y le dejé una nota. No responde a su teléfono, lo cual es totalmente inusual. Siempre responde a sus mensajes de texto y no está en casa, pero su camioneta y su abrigo sí que están. Estoy muy preocupada por ella. ¿Cómo se llama? Su nombre es Tina Herman. Sé que ella y su novio se están separando y él puede llegar a ser muy desagradable con ella. ¿Tienes su número de teléfono? Ay, sí, pero lo tengo en el móvil. Te tendría que llamar luego. ¿Cuál era tu nombre? Mi nombre es Valerie Haythorne. Vale, haré que un agente se pase. Vale, te lo Cuando agradezco, quieras. gracias. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más desconcertantes que han sacudido al estado de Ohio. 4 desapariciones repentinas, una escena del crimen sangrienta y silenciosa, y detrás de todo, un hombre cuyas motivaciones parecen tan confusas como perturbadoras. Lo que en un principio parecía un robo, pronto se convirtió en una pesadilla curiosamente camuflada. Hoy vamos a hablar de Matthew Hoffman, apodado como el asesino de las hojas. Es miércoles 10 de noviembre del año 2010 en Howard, Ohio. Tina Herman, de 32 años, no se presenta a su turno de trabajo en Dairy Queen, algo fuera de lo común. Es una empleada puntual, confiable, de las que no faltan sin avisar. Pero tampoco coge el teléfono ni contesta los mensajes. Valerie Haythorne, gerente de Tina, se inquieta ante la ausencia de esta. Esa misma tarde decide ir personalmente hasta la casa de su empleada, en el 481 de King Beach Drive, en Apple Valley. Desde fuera todo parece en orden. Su camioneta está estacionada frente a la vivienda, pero también hay un coche que no reconoce. La casa está en completo silencio y no parece que haya señales de Tina ni de sus 2 hijos, Sarah, de 13 años, y Cody, de 11. Al llamar a la puerta y no recibir respuesta, marca el número de la policía. 2 agentes se presentan, pero pensando que simplemente la familia no estaba, se marchan sin tomar más medidas. Al día siguiente, las desapariciones se vuelven aún más desconcertantes cuando un hombre se comunica con la policía para reportar la desaparición de su novia, Stephanie Sprang, de 41 años. Es la mejor amiga de Tina y se sabe que estuvieron juntas poco antes de que él perdiera contacto con ella, después de la 1:15 de la tarde del miércoles. Por su parte, Valerie decide actuar por su cuenta. Tina sigue sin presentarse a trabajar, y eso ya no le parece una simple ausencia.
A las 4 de la tarde regresa a King Beach Drive. Esta vez nota algo distinto. La camioneta de Tina ya no está. Solo queda el vehículo que no reconoce y que más tarde se sabrá que pertenece a Stephanie Sprang. Al seguir sin recibir respuesta tras llamar de nuevo a la puerta, decide entrar por una ventana trasera. Lo que encuentra dentro es impactante. La casa es un baño de sangre. Hay manchas en el pasillo, en el trayecto hacia las habitaciones, en el baño. Demasiada, suficiente como para saber que algo grave ha ocurrido. Sale de la vivienda y vuelve a llamar a la policía. Los agentes que acuden al lugar confirman el hallazgo. Según describirá más tarde el sheriff del condado de Knox, en el interior hay una cantidad inusual de sangre. Se identifican 3 patrones distintos de manchas distribuidos por la casa. Las marcas de arrastre convergen en el baño, donde se concentra la mayor parte de la sangre. También hay rastros en la parte superior de las escaleras del sótano y en los propios escalones. La evidencia inicial apunta a una agresión con lesiones corporales significativas. Además, en la escena se encuentra una gran cantidad de aceite de motor vertido, como si alguien hubiese intentado incendiar la casa. Ese mismo aceite deja múltiples huellas de calzado en el suelo. La limpieza de la casa será tan compleja que requerirá el desmantelamiento de varias habitaciones. Hay sangre, sí, pero ni rastro de Tina ni de sus hijos. Incluso Tanner, el perro de la familia, un pincher miniatura, también está desaparecido. Para las autoridades no hay duda. Dada la cantidad de sangre encontrada en la casa, se trata de una desaparición involuntaria. Y si siguen con vida, es probable que estén en grave peligro. El caso sacude a la comunidad. Howard es una zona tranquila, poco habituada a este tipo de hechos, y lo ocurrido en la vivienda rompe por completo con la calma habitual del lugar. Los vecinos no recuerdan un crimen reciente. Para recordar algo así, hay que remontarse varios años atrás. El primer sospechoso es el novio de Tina, Gregory, con quien está atravesando una ruptura. Aún así, él mismo se presenta voluntariamente en la estación de policía. Afirma tener los miércoles libres y asegura que ese día había estado haciendo horas extra en West Jefferson, a 1 hora y media de distancia, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En lugar de regresar, dice haberse quedado en casa de un amigo para jugar al golf al día siguiente. Finalmente, su coartada se confirma. El amigo asegura que cenaron juntos y que luego se quedaron viendo la televisión. Después de las desapariciones, los investigadores trabajan sin descanso y a contrarreloj. Un avance temprano llega con el hallazgo de la camioneta de Tina Herman, abandonada cerca del campus de Kenyon College, en Gambier, a unos 13 kilómetros de su casa. La aparición del vehículo confirma su posible implicación en los hechos y permite a los agentes ampliar el radio de búsqueda más allá de los alrededores inmediatos de la vivienda. Sin embargo, el descubrimiento más importante se origina a partir de una evidencia encontrada dentro de la propia residencia. Los investigadores recuperan una bolsa con artículos comprados en un Walmart en Mount Vernon, incluyendo 2 lonas y un paquete de bolsas de basura grandes de alta resistencia, junto con el recibo correspondiente a la compra. Reconociendo la posible relevancia de los artículos encontrados en estas circunstancias, es decir, materiales que pudieran ser utilizados para ocultar o transportar cuerpos, la policía se pone en contacto con la tienda. El personal del Walmart utiliza los códigos de los productos del recibo para identificar la hora exacta de la compra. También se obtiene una copia del ticket de la transacción y se confirma que coincide con el hallado en la casa. Los investigadores revisan las cámaras de seguridad y encuentran lo que buscan.
El vídeo muestra con claridad a un hombre saliendo de la tienda con bolsas, poco después de la medianoche del miércoles. En las grabaciones también se le ve subiéndose a un Toyota Yaris y alejándose del lugar. Con las imágenes de vigilancia y la descripción del sospechoso y del coche, las autoridades acceden a los registros de vehículos. El objetivo es claro: dar con un propietario de un Toyota Yaris que coincida con el hombre captado en el Walmart. A veces una pista tan sencilla puede llevar a un callejón sin salida para frustración de los investigadores, pero esta vez no es el caso. En la primera página de propietarios registrados con este modelo y marca aparece el nombre de Matthew Hoffman, de 30 años. La fotografía de su licencia de conducir coincide con el rostro del hombre visto en las grabaciones, y hay algo más. En ambas imágenes lleva puesta la misma camiseta de camuflaje. Una coincidencia demasiado precisa como para ignorarla. Asociadas a este nombre surgen dos direcciones posibles. Una pertenece a su madre, Patricia Hegling, y está a poco más de 600 metros de la casa de Tina Herman. La otra está registrada a nombre del propio Matthew Hoffman y se encuentra a unos 10 kilómetros de distancia. Pero a esto se suma un hecho que no pasa desapercibido. Las autoridades ya se habían cruzado con él antes de identificarlo formalmente como sospechoso. Lo habían interrogado en relación a su presencia en la misma zona en la que se había encontrado el coche de Tina. Le preguntaron qué hacía allí, pero como en ese momento aún no existía ningún vínculo con el caso, lo dejaron marchar. La oficina del sheriff también revela que Matthew tiene antecedentes recientes. Apenas un mes antes de que transcurra nuestra historia, su exnovia lo acusó de haberla estrangulado durante una discusión ocurrida en octubre del año 2010. La policía contacta con la joven, quien les informa de que su expareja ya no vive con su madre, por lo que si le buscan, deben dirigirse a la otra dirección, a la registrada a su propio nombre. Pero ¿quién es este hombre que se ha convertido en el centro de la investigación? ¿Quién es Matthew Hoffman? Matthew Hoffman nace el 1 de noviembre de 1980 en Mount Vernon, Ohio. Si bien los registros disponibles contienen pocos detalles específicos sobre su infancia, quienes lo conocen, incluyendo a su propia madre, lo caracterizan constantemente como un solitario, y los vecinos lo describen como controlador, raro y perturbador. Lo que sí puede afirmarse con certeza es que Matthew Hoffman tiene un historial delictivo importante, más allá de los antecedentes por violencia doméstica ya mencionados. En 2001 es condenado en Colorado por incendio provocado, asalto y robo de vehículo motorizado. Durante este incidente utiliza cerca de 40 litros de gasolina para incendiar un complejo de apartamentos en un intento por encubrir un robo que acababa de cometer. El fuego destruye 2 viviendas, causa daños considerables en otras 8 y deja pérdidas valoradas en $2 millones. Hoffman es condenado a 8 años de prisión y termina cumpliendo 6 en un centro de detención en Colorado. Tras salir, en 2007 se traslada al condado de Knox, Ohio, y en el año 2009 logra obtener una hipoteca de $30.000 y comprar una casa de 5 habitaciones en Columbus Road, en Mount Vernon, donde vive solo. Su supervisión de libertad condicional, derivada de la condena de Colorado, concluye en octubre de 2010, solo unas semanas antes de las desapariciones. En este momento, Hoffman consigue un trabajo temporal cubriendo la baja de un supervisor. Durante unos días se dedica a podar árboles en una empresa local, donde lo describen como un hombre tranquilo, discreto, educado y de buen aspecto. Nada a simple vista que genere sospechas. Pero la relación laboral no tarda en enturbiarse. Pronto queda claro que Hoffman no tiene la experiencia que había dado a entender, y su presencia comienza a generar cierta incomodidad. Con la creciente evidencia que apunta hacia Matthew Hoffman,
La compra en Walmart, su imagen captada por las cámaras, el haber sido visto cerca de la camioneta de Tina y la proximidad de la casa de su madre a la de los desaparecidos, las autoridades se preparan inmediatamente para actuar. El 14 de noviembre, tras obtener las órdenes judiciales correspondientes, un equipo SWAT se dirige a su residencia en el 109 de Columbus Road. Los agentes entran con ayuda de un ariete y encuentran a Matthew dormido en el sofá. Lo detienen sin que oponga resistencia. Pero algo llama la atención de inmediato. La casa está llena de hojas, literalmente. Prácticamente cada centímetro cuadrado de la vivienda está repleto de hojas secas de árboles. El suelo de la sala de estar está completamente cubierto. Por un momento temen que estén ocultando un cuerpo. Pero no es así. Stephanie, Tina y sus 2 hijos continúan sin aparecer. El desconcierto aumenta cuando descubren que en el baño hay bolsas llenas de hojas, cuidadosamente apiladas contra las paredes. Este extraño hecho coincide con las observaciones de los vecinos, que previamente habían notado el hábito de Hoffman de recolectar hojas y mantener una fogata con restos de árboles en su jardín. La búsqueda en la casa continúa. Se percatan de la existencia de una cómoda frente a la puerta del sótano, como bloqueándola. Los agentes retiran el mueble y acceden a su interior. Bajan las escaleras y ahí está. Es Sarah Maynard, de 13 años, y está con vida. Ha permanecido cautiva desde los hechos del 10 de noviembre, 4 días de encierro y angustia. Está tendida sobre una pila de hojas y sobre ellas mantas y un saco de dormir. Lleva guantes de trabajo en las manos sujetos con cinta adhesiva y tiene las muñecas y los tobillos atados con cuerdas. Es trasladada al hospital comunitario de Knox, donde se informa de que no presenta lesiones graves, aunque sí se detectan signos de agresión sexual. Su estado mental refleja lo vivido. Está disociada. Afirma que llega tarde a la escuela y pregunta por su perro Tanner. A pesar del trauma sufrido y de su estado, pronto puede hablar de lo ocurrido. El día 10, cuando Sarah y su hermano llegaron a casa tras la escuela, ella notó de inmediato que algo no iba bien. Se quitó los zapatos y al mirar hacia abajo vio sangre. Avanzó por el pasillo y entonces lo vio. Un hombre. Miró a su alrededor. Había sangre por todas partes. El desconocido logró atraparla. La bajó al sótano, donde le ató las manos y los pies. Después la dejó en la cocina durante un largo rato. Allí le cubrió los ojos y la amordazó. No sabe cuánto tiempo permaneció así. Cuando por fin le permitió ver, estaba en otro lugar. Y lo primero que vio fueron hojas. Hojas por todas partes. Le cubrió las manos con guantes de trabajo sujetos con cinta adhesiva. Luego la encerró en un armario y más tarde la llevó al sótano. Le dijo que había puesto hojas en el suelo para que su cama fuera más cómoda. En algún momento le ofreció de comer un tazón de cereales con leche podrida y le dijo que si tenía hambre podría comer una ardilla muerta. Sarah no comió nada durante 4 días. Tampoco durmió. Solo pensaba en dónde estaría su familia. Tras su arresto, Hoffman es puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio en la cárcel del condado de Knox y un juez fija su fianza en $1 millón. Los agentes probarán diversas estrategias durante los días siguientes para intentar que Matthew hable. Solo hay una pregunta que realmente importa.
donde están Tina, Cody y Stephanie. Durante las primeras horas de interrogatorio, Matthew Hoffman permanece en silencio. Lleva una chaqueta roja, un gorro amarillo, tiene las manos cruzadas sobre el regazo, la mirada clavada en el suelo. No dice ni una palabra. Pasados poco más de 30 minutos, algo parece romperse. Cuando uno de los agentes menciona a los familiares de las víctimas y hace alusión al estado en que deben encontrarse tras tantos días sin respuesta, Hoffman reacciona. Lleva sus puños al pecho, se da un golpe en el corazón y hace un gesto como si algo estallara. Parece que han llegado a algo. Pero no. Vuelve el silencio. No es hasta casi las 4 horas de interrogatorio cuando un tercer agente se queda solo en la sala con él para intentar que hable. Hasta ese momento todo ha seguido igual. Hoffman, mudo, inmóvil. Pero entonces este hombre menciona un nombre. Sarah. Le habla de ella, de que sigue viva, de que no la mató. Le sugiere que tal vez eso signifique algo, que tal vez le importaba. Y ahí, algo se desbloquea. Sabía que debía haber hecho algo mal y la encontré en mi casa. Estaba atada. Y entonces me ocupé de ella. A lo que se refiere Matthew, según él, es que le dio de comer, le dejó ver a Iron Man, le prestó la isla del tesoro, detalles que en su mente podrían mostrar humanidad. Y sin embargo, mientras sigue llorando, afirma no saber nada más. ¿Está realmente confundido por lo que hizo? ¿Fue un crimen cometido en un estado de disociación donde los recuerdos se fragmentan y se borran? ¿O es solo un intento de manipular a los agentes, de parecer vulnerable para evitar el castigo? El primer día de interrogatorio termina sin respuestas, pero el muro ya tiene una grieta. Cuando lleva 25 horas bajo custodia, Matthew Hoffman es llevado nuevamente a la sala de interrogatorios. Esta vez lo espera una mujer. Ella adopta una actitud dulce, le presta atención, le habla de sus sentimientos, le ofrece pizza, lo cubre con una chaqueta. Se muestra empática, como si se identificara con él, como si no lo juzgara. Cuida cada gesto, lo hace bajar la guardia. Hoffman poco a poco empieza a hablar. Da a entender que está loco. Dice que tomaría medicación si es necesario. Intenta minimizar su responsabilidad, sugiriendo que no era consciente de sus actos. Deja caer que tiene problemas de salud mental. En cierto momento ella le dice que la gente puede llegar a perdonarlo si dice la verdad y hace lo posible por ayudar. Él la mira y responde: esto es demasiado grande para el perdón. Es martes 16 de noviembre. Tina, su hijo y Stephanie llevan ya 6 días desaparecidos. La comunidad se ha volcado. Voluntarios recorren a pie edificios vacíos, zonas boscosas, senderos para bicicletas, cualquier rincón que pudiera ofrecer una pista. Se celebran vigilias y la búsqueda se vuelve cada vez más desesperada. Las esperanzas comienzan a desvanecerse. Casi al mismo tiempo se lleva a cabo el último interrogatorio de Matthew. El fiscal había comentado que lo procesarían pronto, por lo que a los agentes se les acaba el tiempo. Anoche tuve un sueño realmente horrible. Vi cosas bastante asquerosas en un gran cubo de basura y esperaba poder inventar alguna excusa para que ustedes me mataran. Le pide a uno de los agentes que le dispare. Finalmente, el fiscal del condado de Knox ordena que Matthew Hoffman hable con un defensor público, lo que pone fin a la entrevista. Poco después se alcanza un acuerdo. A cambio de su cooperación, se retira la posibilidad de solicitar la pena de muerte.
Solo entonces, Hoffman comienza a hablar. Las acciones de Matthew Hoffman el 10 de noviembre de 2010 comenzaron tras pasar la noche anterior durmiendo en un saco de dormir en el bosque frente a la casa de Tina Herman, en King Beach Drive. Afirma que eligió esa vivienda al azar, movido por la intención de cometer un robo. Dice que le llamó la atención su ubicación, algo apartada de las casas vecinas, y una puerta de garaje que notó entreabierta. Esperó a que Tina se marchara. Supuso que iba de camino al trabajo, y entonces entró. Hoffman afirma que su plan se vino abajo cuando Tina Herman regresó inesperadamente a casa, sorprendiéndolo en pleno robo. Mientras intentaba someterla, supuestamente, tratando de dejarla inconsciente a golpes, la situación se complicó aún más. Stephanie Sprang, su amiga y vecina, entró en la vivienda. En ese momento dice haber entrado en pánico y las apuñaló a ambas. Según su relato, la situación empeoró aún más cuando Sarah y Cody regresaron de la escuela. Mató al pequeño antes de atacar a su hermana. Le cortó el cuello de oreja a oreja y le apuñaló 10 veces. Estaba en estado de shock. Daba vueltas por la casa, dándome cuenta poco a poco de lo que había hecho y de lo malo que era. Durante este tiempo maté al perro de Tina porque no paraba de ladrar. No entré a la casa para matar a estas personas. No conocía a ninguno de ellos. Según relata, en medio de la carnicería tomó la decisión de perdonarle la vida a Sarah, alegando que creía que podía someterla. En algún momento condujo hasta Gambier para recoger bidones de gasolina de su propio vehículo, con la intención de incendiar la casa. Es entonces cuando un oficial lo detuvo para preguntarle qué hacía allí. Recordemos que este encuentro se produjo en la misma zona donde se encontró el coche de Tina, lo que nos lleva a pensar que esto tuvo que ocurrir al día siguiente de los asesinatos. El día 10, miércoles, el vehículo seguía frente a la vivienda, al menos hasta que Valerie, la encargada de Tina, y la policía se retiraron del lugar. Además, hasta el jueves 11 no se inició una investigación formal por las desapariciones, por lo que no habría tenido sentido que un agente lo interceptara por este motivo si todavía no existía una denuncia activa. Entonces Hoffman tuvo que abandonar la idea de quemar la casa, decidiendo regresar a su propia vivienda. Allí afirma que hizo una fogata donde quemó sus zapatos y se bebió una botella de vino. Matthew, en cierto punto, también procedió a descuartizar los cadáveres, una acción que él mismo describió como procesar los cuerpos. Lo que no está claro es si lo hizo en la misma casa donde cometió los asesinatos o si los trasladó a su propia vivienda para hacerlo. Si los desmembró en la casa de Tina, esto explicaría las marcas de arrastre que convergían en el baño, así como la presencia de las lonas y las bolsas de basura encontradas en el lugar, materiales que, recordemos, él había comprado la noche del miércoles. Sin embargo, esta hipótesis implica que pasó varias horas en la escena del crimen antes de llevarse a Sarah, ya que se sabe con certeza que la niña fue transportada en el asiento trasero de un coche, presumiblemente el de Stephanie, y que debajo de ella iban los cuerpos de esta, su madre y su hermano. Esto significa que no pudo haber hecho múltiples viajes para mover los cuerpos por separado. La otra posibilidad es que los trasladara inmediatamente después del crimen y realizara el descuartizamiento en su propia casa. Pero si este fuera el caso, ¿por qué estaban las lonas y las bolsas en la casa de Tina y no en la suya? Esa contradicción apunta a una tercera opción más lógica, que Hoffman se llevó los cuerpos a partir de la medianoche, después de realizar la compra, pero antes de llevarse a Sarah definitivamente. En su declaración de 10 páginas, Matthew Hoffman finalmente confiesa dónde se encuentran los cuerpos de Tina
Cody, Stephanie y Tanner, el perro de la familia. El jueves 18 de noviembre, los investigadores aseguran el perímetro en el área de vida silvestre del lago Kokosing, cerca de Fredericktown, en la zona rural del condado de Knox. El lugar se encuentra a unos 20 kilómetros de la casa de Tina Herman. Alrededor de las 2:30 de la tarde, localizan un árbol que coincide con la descripción dada por Hoffman. En su interior hay un gran hueco, accesible desde la parte superior cerca de las ramas. Al mirar dentro, observan lo que parecen bolsas de basura. Los restos han sido depositados dentro de este árbol hueco, introducidos por la abertura superior. La recuperación es compleja. Para acceder, las autoridades deben cortar una parte del enorme tronco. Todo ello a pesar de que Hoffman había solicitado, por favor, que el árbol no fuera dañado. Matthew Hoffman se enfrenta a un total de 10 cargos relacionados con los hechos ocurridos entre el 10 y el 14 de noviembre de 2010. Asesinato con agravantes, secuestro, violación, robo agravado, abuso grave de un cadáver, manipulación de pruebas y posesión de instrumentos criminales. El 6 de enero de 2011 comparece ante el tribunal y se declara culpable de los 10 cargos que se le imputan. Lo hace como parte de un acuerdo entre la defensa y la fiscalía. A cambio de una confesión completa, de su declaración de culpabilidad y sobre todo de su cooperación para guiar a las autoridades hasta la ubicación de los cuerpos ocultos, ya que sin ella localizarlos podría haber sido extremadamente difícil, si no imposible, la fiscalía accede a no solicitar la pena de muerte. Esta decisión, subrayan los fiscales, se toma a petición y de acuerdo con los deseos de las familias de las víctimas, quienes priorizan la recuperación de los restos de sus seres queridos por encima de la pena capital, a cambio de una certeza: Matthew Hoffman no volvería a estar en libertad. Inmediatamente después de declararse culpable, es sentenciado por el tribunal. Recibe la pena máxima permitida por el acuerdo, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Y el juez le lanza una advertencia clara: si decide apelar la sentencia, dentro del plazo legal de 30 días, el acuerdo puede quedar sin efecto y el Estado podría entonces solicitar la pena de muerte. La audiencia de sentencia se lleva a cabo en una sala repleta de familiares y amigos de Tina Herman, Cody Maynard y Stephanie Sprang. Entre los presentes está Sarah, la única superviviente con apenas 13 años. Se escuchan conmovedoras declaraciones sobre el impacto de lo ocurrido. En una carta leída por el fiscal, Sarah afirma que ya no le tiene miedo a Hoffman y que está decidida a vivir su vida. Otros familiares expresan un profundo dolor y una ira contenida. Matthew, por su parte, según se informa, permanece impasible. No levanta la vista, ni siquiera cuando su propio abogado se dirige al tribunal. La defensa insiste en su postura. Califican lo ocurrido como un robo fortuito que terminó en una tragedia. Tras su sentencia, Matthew Hoffman es clasificado como recluso de seguridad nivel 3 y se encuentra en custodia protectora, lo que significa que permanece aislado del resto de la población carcelaria en una celda individual. Esta medida se toma debido a la notoriedad del caso y para garantizar su seguridad dentro de la institución. La vida de Sarah después del asesinato de su familia y su secuestro, como es de esperar, resulta de todo menos fácil. Tras recibir el alta en el hospital, se traslada a vivir con su padre y su madrastra. Allí intenta adaptarse a la magnitud de su pérdida, acude a terapia y comienza a tener pesadillas, sueños, en los que la matan, persiguen, queman. Como si no fuera suficiente, en la escuela sufre acoso. Algunos compañeros se burlan de ella o llenan su pupitre con hojas secas. Tiempo después, a sus 16 años, Sarah ya ha soportado más dolor del que muchos adultos enfrentarán en toda su vida. Pero su trágica historia no termina aquí. Su padre es acusado de golpearla en la espalda y su madrastra de patearla por las escaleras. Ambos comparecen ante el Tribunal Municipal del Condado de Franklin
acusados de delitos menores de violencia doméstica y agresión. Se les fija una fianza de $5.000 a cada uno y permanecen detenidos en la cárcel del condado. Una orden de protección establece en este momento que deben mantenerse alejados de Sarah. Con el tiempo, el padre de la joven completa clases de crianza, una evaluación psicológica y sesiones de asesoramiento. Como resultado, los cargos en su contra son retirados. Además, accede a no oponerse a la transferencia de la custodia de Sarah a su abuela materna, Barbara Herman. Si bien no contamos con demasiada información concreta sobre el comportamiento de Matthew Hoffman durante su infancia y adolescencia, algunos testimonios coinciden en que mostraba señales de dificultad de adaptación social. Se le describe como una persona solitaria, con una mirada impasible, propensa a asumir riesgos innecesarios y aparentemente inclinada a desafiar las normas de manera deliberada. Aunque no se tiene constancia de un diagnóstico formal de trastorno de conducta en esta etapa, condición necesaria para establecer un trastorno de personalidad antisocial, este comportamiento resulta coherente con lo que suele observarse en casos de este tipo. Uno de los actos más reveladores en la vida de Hoffman ocurrió cuando tenía alrededor de 20 años. Provocó un incendio con el objetivo de encubrir un robo que él mismo había cometido en ese lugar. Años más tarde, en Ohio, este mismo patrón volvería a aparecer. En ambos casos, el incendio, aunque en casa de Tina Herman no llegó a consumarse, fue concebido como una estrategia para eliminar pruebas y evitar las consecuencias de un delito anterior. La repetición de este acto refuerza la hipótesis de un perfil orientado a la evasión de responsabilidad, aunque eso significara escalar en la violencia en el caso de Colorado. En otoño de 2010, cuando ocurrieron los crímenes, Matthew Hoffman atravesaba un periodo marcado por factores estresantes significativos. Había perdido su empleo y su pareja lo había abandonado recientemente, lo que podría haber contribuido a un estado de tensión emocional creciente. Además, su libertad condicional por el caso de Colorado había finalizado poco tiempo antes, lo que significaba que ya no estaba bajo ninguna forma de supervisión. El hecho de que estuviera frente a la casa de Tina Herman la noche anterior a los crímenes sugiere una planificación previa y una intención claramente deliberada. Aunque él declaró posteriormente que su objetivo era cometer un robo, esta versión ha sido cuestionada desde el principio. Si realmente pretendía robar, ¿por qué quedarse en la casa esperando a que los niños regresaran? ¿Y por qué, tras haber cometido los asesinatos, decidió secuestrar a Sarah de apenas 13 años en lugar de huir? Estas inconsistencias alimentan la sospecha de que el secuestro fue, en realidad, el verdadero objetivo desde el principio. Además, se ha planteado la posibilidad de que Hoffman no hubiera comenzado a observar a la familia la noche anterior, sino desde tiempo antes, considerando que su madre vivía a poco más de 600 metros del lugar. Los actos de Hoffman revelan un proceso organizado, metódico y, por momentos, hasta ingenioso. El uso de un árbol para ocultar los cuerpos no fue aleatorio, requirió un conocimiento profundo del entorno, una buena preparación física y una mente capaz de anticipar las dificultades logísticas de descuartizar y esconder restos humanos. Este nivel de ejecución no solo refuerza la idea de un funcionamiento cognitivo intacto, sino que deja entrever la intención deliberada de evitar la captura a toda costa. La combinación de agresión extrema en los asesinatos, el prolongado abuso a la menor y la sistemática ocultación de pruebas conforman una secuencia de actos que están lejos de una conducta desorganizada. Por el contrario, exige una capacidad de planificación, control del entorno y una clara conciencia de las consecuencias. Después de ser detenido, Matthew Hoffman fue sometido a varios interrogatorios. Los agentes que estuvieron presentes lo describieron como una figura inquietante, miraba fijamente al frente y, en momentos clave, pareció desconectado del entorno, como si estuviera aturdido o incluso en un estado catatónico. Pero más allá de estas conductas externas, hubo indicios claros de que Hoffman no estaba ni mucho menos desconectado de la realidad. En una ocasión, durante uno de los interrogatorios, preguntó por un dispositivo de grabación en la sala que el agente describió como un detector de mentiras.
Esta reacción indica que era consciente de su entorno y estaba atento a la posible recopilación de pruebas. También hablaba con claridad y coherencia, lo que sugiere que su juicio estaba intacto. Más revelador aún fue su rol en la negociación de un acuerdo con la Fiscalía. Proporcionó información detallada que permitió encontrar los cuerpos de las víctimas a cambio de que no se solicitase la pena de muerte. Esta decisión fue coherente con el deseo de las familias y demuestra no solo una comprensión plena de las consecuencias legales de sus actos, sino también una capacidad para actuar estratégicamente en su propio beneficio. En su confesión escrita no ofreció signos de delirio ni expresó creencias irracionales. Durante la sentencia, mientras los familiares leían declaraciones de impacto emocional, él no levantó la vista. Permaneció inmóvil, sin mostrar ninguna emoción visible. Este comportamiento fue interpretado por algunos como un estado catatónico, pero también puede ser entendido como una manifestación de afecto superficial o una absoluta falta de remordimiento. Este contraste entre el aparente desapego emocional y su comportamiento funcional y estratégico es clave para su análisis. Porque si bien Hoffman parecía ausente o desconectado en ciertos momentos, su capacidad para negociar, proteger sus propios intereses y entender su entorno apunta más a una personalidad manipuladora y centrada en sí misma que en una mente desintegrada por un trastorno psicótico. Uno de los aspectos más llamativos y repetidos en los informes sobre posibles rasgos psicóticos en Matthew Hoffman es su obsesión con las hojas. Llenó su casa con ellas. Había montones que cubrían el suelo, había bolsas adheridas a las paredes e incluso preparó una especie de cama de hojas para Sarah. Esta conducta fue interpretada por un psicólogo forense como un posible indicio de psicosis, una forma de camuflaje delirante, una respuesta arcaica al entorno. Sin embargo, hasta donde sabemos, el perfil psicológico más consistente con la conducta de Matthew Hoffman es el de un individuo con un trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos. Esta estructura explica de forma convincente su trayectoria delictiva, su capacidad de cálculo, su comportamiento manipulador, la naturaleza instrumental de su violencia y su absoluta indiferencia frente al sufrimiento de los demás. No fue el crimen de una persona desorganizada mentalmente, fue el crimen de alguien que sabía lo que hacía y que estaba dispuesto a ir tan lejos como hiciera falta para evitar las consecuencias. Esto no significa que su perfil esté exento de complejidades. La obsesión con las hojas, el acaparamiento compulsivo, los momentos de desconexión aparente, aunque posiblemente simulados, o su modo de modificar el entorno pueden sugerir la presencia de rasgos esquizotípicos o incluso episodios disociativos bajo estrés. Pero estos elementos, si existieran, parecen coexistir con una estructura de personalidad lo suficientemente organizada como para manipular, engañar, ocultar y negociar. Por último, resulta imposible no mencionar el elemento central y extraño que atraviesa todo el caso, la obsesión de Matthew Hoffman con las hojas. Su acumulación masiva, la transformación del espacio doméstico en algo más parecido a un bosque, e incluso el uso de un árbol como escondite para los cuerpos, apuntan a una conexión simbólica profunda. Pero lo más decepcionante es que hasta donde se sabe y con la información de la que disponemos, Matthew nunca ofreció una explicación sobre este comportamiento, y no existe una interpretación única ni definitiva. Podría tratarse de una manifestación obsesiva, una compulsión, una necesidad de controlar su entorno, o incluso una forma de replegarse en un espacio percibido como seguro, una especie de nido autoconstruido frente al mundo exterior. En este sentido, aunque no lo hemos señalado hasta ahora, el abandono de su padre, bombero de profesión, ha sido señalado por algunos como un posible antecedente simbólicamente relevante. Su figura asociada al fuego por su ocupación ha sido relacionada con la fijación de Matthew por las hojas y su obsesión ambiental, elementos que podrían haber contribuido al desarrollo de esta conducta tan peculiar. También existe la posibilidad de la existencia de una parafilia conocida como dendrofilia. El término, que significa amor a los árboles, se utiliza en el ámbito de las parafilias para describir una forma de excitación sexual asociada a los árboles.
Esta atracción puede manifestarse de distintas maneras, desde el contacto físico con ellos, como frotarse o utilizar cavidades en los troncos con fines sexuales, hasta su veneración como símbolos de fertilidad o potencia fálica. Algunas personas con este tipo de inclinación también pueden experimentar excitación al mantener relaciones sexuales o masturbarse en entornos naturales donde hay presencia de árboles. Hay que recordar que las parafilias solo se clasifican como trastornos cuando provocan un malestar significativo en la persona o implican daño, riesgo o perjuicio para terceros. Es decir, si la parafilia no causa sufrimiento personal ni afecta a otros, no se considera un trastorno parafílico. También se ha planteado, aunque personalmente lo considero menos probable, que Hoffman utilizara las hojas como un método de aislamiento acústico, con la intención de amortiguar los gritos de Sarah durante su secuestro. Según esta hipótesis, habría reunido las hojas previamente con este propósito y las habría almacenado en su casa para no llamar la atención, evitando que los vecinos lo vieran constantemente llenando bolsas en el exterior. El enigma de las hojas es probablemente la representación más clara de la complejidad del caso de Hoffman. Un hombre capaz de planificar y ejecutar actos atroces con precisión, pero que al mismo tiempo transformó su hogar en una escena casi surrealista. Es posible que esta rareza encierre la clave de su naturaleza más compleja, porque en Matthew Hoffman coexisten la frialdad del cálculo y la desconexión de quien construye su propio mundo simbólico. La mente estructurada del que planifica y la mente disgregada del que se aísla en su propio sistema. En definitiva, Matthew Hoffman no es solo un asesino más cerca al organizado, es también una anomalía. Y su historia, como muchas de las que exploramos en Criminología en Serie, nos obliga a reconocer que la violencia humana, a veces, habita en una frontera difusa entre lo racional y lo incomprensible. Y este es el caso de Matthew Hoffman, un hombre que en la superficie parecía simplemente un solitario, un amante de los árboles, pero que bajo esa fachada excéntrica escondía una mente capaz de planear, controlar, ejecutar y ocultar. Su obsesión con las hojas, más que un detalle curioso, es el eco simbólico de una mente profundamente alterada, atrapada entre el cálculo y el desconcierto. Lo que comenzó con robos e incendios culminó en una violencia extrema, camuflada en un bosque artificial que él mismo creó. No fue un arrebato ni una locura pasajera, fue una decisión sostenida, construida sobre una estructura de personalidad rota desde mucho antes. A veces, el horror no grita, solo cruje como hojas secas bajo los pies. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y no olvidéis dejar vuestros comentarios, likes y suscripciones. Para quienes queráis apoyar el podcast de manera especial, pero no os convence iVoox o Spotify, recordad que estoy también en Patreon, donde tendréis acceso a todos los episodios exclusivos y a los demás sin publicidad. Esta semana es buen momento para invitarme a un café, ya que la semana que viene toca episodio para fans. Podéis encontrarme en Instagram, TikTok, Twitter y Threads como Crimi en Serie. Además de en iVoox y Spotify, me tenéis en Podimo, Apple Podcast, YouTube Music y Amazon Music. No olvidéis visitar criminologiaenserie.com, donde encontraréis mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. Y si queréis estar más conectados, podéis uniros al canal de WhatsApp. El enlace está en la descripción del podcast, en las historias destacadas de Instagram y también en la comunidad de iVoox. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y como siempre os espero muy pronto en un nuevo episodio. A los fans un poco antes y al resto en un par de semanas.